otras grabaciones. Ya, vámonos a Zoom. Vamos otra vez a compartir la pantalla porque a veces se deja de compartir, no sé por qué. Pantalla. Y ya saben que los videos son un desastre también. Es mejor siempre que ustedes estén en la clase porque en los videos solamente se escucha bien mi voz y a ustedes casi no se les escucha nada. Y tampoco se ven las diapositivas, ¿no? Oh, diablos. Sino que se congela. Desconozco cuáles son los problemas. Pero bueno. La pregunta es, ¿todos ven mi diapositiva? Ok. Bueno, empezaremos. Hoy nos toca ver lo que es la cláusula penal y las arras. Es una unidad muy interesante. Una vez que hayamos concluido con la misma, ustedes como abogados el día de mañana tienen que ver la forma de emplear adecuadamente este tipo de contratos, o mejor dicho, cláusulas accesorias, ¿no? Tenemos dos fenómenos, o dos clases, o dos tipos, o dos modalidades, como ustedes quieran verlo. Una es la cláusula penal y otra es o son las arras. A ver, vamos con un concepto. Hablando primero, por supuesto, de la cláusula penal. Es una estimación anticipada de los daños y perjuicios para que en caso de incumplimiento o retraso de la obligación, pues se aplique eso que está ahí establecido como una cláusula penal. A ver, vamos a aclarar un poco. Lo que pasa es que nosotros suscribimos, ¿no es cierto?, distintos contratos, sean verbales o sean escritos. Ya saben que está, bueno, para que sea llamado contrato, tenemos que hablar de una relación jurídica que tenga un contenido patrimonial. De lo contrario, no es pues un contrato, será un simple pacto convenio. Ahora, las obligaciones civiles, que son las que se generan mediante contratos, pues denotan o recaen directamente sobre la responsabilidad objetiva, es decir, de carácter patrimonial. Cuando nosotros realizamos la celebración de un contrato, tenemos pues dos posibilidades. Bueno, entre las más comunes o corrientes o cotidianas. Que la parte decida cumplir, honrar su contrato tal cual se ha establecido, ¿no es cierto?, sin ningún fenómeno distinto, o que finalmente se presente un incumplimiento, ¿no? O sea que una de las partes no ha cumplido con aquello que se había establecido. El hecho de que no se cumpla con la obligación, ya saben ustedes que esto va a generar seguramente posibles daños y perjuicios. Como se está generando daños y perjuicios, tenemos, en caso de llegar a proceso, tenemos que demostrar a cuánto ascienden los daños y perjuicios que nos han ocasionado, producto de ese incumplimiento. Bueno, les comento yo, hablando del ejercicio profesional, que los abogados somos malos para probar la existencia de daños y perjuicios. Pero no es que nosotros seamos malos para demostrar, sino que a veces esos daños y perjuicios no pueden ser contabilizados, ¿no? Eso quiere decir que lamentablemente no tenemos los mecanismos necesarios para poder establecer y demostrar la existencia de daños y perjuicios. Si mal no recuerdo, ya todos ustedes han llevado la materia de Civil 3 y ahí hemos visto, ¿no es cierto?, una de las unidades que era el incumplimiento en la obligación. Se supone que los daños y perjuicios se traducen, pues, en el lucro cesante y el daño emergente, ¿no? ¿Alguien recuerda el ejemplo de cuando hay lucro cesante y cuando hay daño emergente? Chicos, ¿están ahí? Muchachos. Por si acaso es lenguaje inclusivo. Nadie se acuerda. ¿Qué muchachos?
Dios mío, qué barbaridad. Cosas tan sencillas como esa y los fantásticos ejemplos que pone su profesor para que hoy, después de un semestre, lo olviden total y completamente, ya no se preocupen. A ver, recuerden pues todos el típico ejemplo que damos, el conductor de taxi que trabaja y conduce con su propio vehículo que es de su propiedad. ¿Qué decíamos? Decíamos, ¿no es cierto?, que cuando hablamos del lucro, del lucro cesante, hasta la palabra es induciva, lucro cesante. Es todo aquello que la persona ha dejado de percibir producto del hecho, ¿no? Si me han chocado mi vehículo y va a estar en reparación, qué sé yo, una semana, pues es una semana que no voy a estar llevando yo la renta. O sea, eh, póngale 200 pesos diarios, póngale, ¿no? Y decíamos que el daño emergente es la pérdida en su patrimonio que ha surgido la persona, ese empobrecimiento patrimonial, ¿no? Y que si lo vamos a ver en el caso, era que si su vehículo valía $10,000, pues así todo chocado, pues ya no valía $10,000, sino 7,500 o fracción, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en un contrato donde ha existido, qué sé yo, un incumplimiento, pues se supone que tenemos que llegar a establecer cuáles son los daños y perjuicios, es decir, tenemos que llegar a establecer el lucro cesante, el daño emergente, tenemos que la obligación de reparar el daño directo, no el indirecto, y también el daño previsible y no así el imprevisible. Y habíamos hablado y habíamos señalado también que hablando sobre eh, perjuicio que pueda suscitarse psicológica o moralmente, pues en las obligaciones civiles no es indemnizable a no ser que sea producto de la comisión de un hecho ilícito, ¿no? Entonces, como ustedes verán, esto del derecho es un mundo fantástico, se encuentra sistematizado, es cuestión solamente de aprender ciertos preceptos, ciertos conceptos que ustedes no tienen que dejar de manejar para asesorar casos, porque el día de mañana alguien va a venir, les va a preguntar algo y ustedes no van a tener la capacidad de contestar, ¿no? Bueno, yo sé que no todos ustedes van a ser civilistas, ¿no? Pero por lo menos dar algunas ideas, ¿no? Cuando terminemos justamente nuestro módulo de contratos, ustedes ya van a tener la capacidad de asesorar cuestiones como, a ver, ¿qué puede estar pasando con este coronavirus? Que hay muchos contratos, quién sabe, de viajes de promoción o viajes turísticos que se estaban pagando y, no, y se han dejado de pagar o otros ya han pagado. ¿Y ahora qué pasa con el viaje y qué pasa con el dinero? ¿Mm? Y claro, no falta el que va a decir, ah, no te preocupes, pero por favor, mi hijo estudia pues derecho, él debe estar sabiendo y además yo le pago una universidad privada, ¿qué te pasa? Esos profesores se supone que son buenos, ¿no? ¿Y qué van a decir? Ah, me gusta más el área penal o todavía no han llevado la materia, quién sabe. Ya, digamos que no han llevado Civil 4, les creo, ¿no? Pero por lo demás, un día van a ser abogados y una opinión general, por lo menos para dar ciertos lineamientos u orientaciones, pues tienen que tener la capacidad. Y esta es la clave. La clave está en los contratos, ¿ok? Bien. Sí, quería decir algo, señor Marvin, disculpe. Bueno, empobrecimiento patrimonial. Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a utilizar una cláusula penal, quedamos exentos de demostrar vía judicial a cuánto ascienden nuestros daños y perjuicios. O sea que esto de la cláusula penal es un beneficio, es una gran ayuda de sacarte la piedra del zapato
porque yo no voy a tener que pleitear, yo no voy a tener que producir medios probatorios para demostrar a cuánto ascienden mis daños y perjuicios. Como ya está ahí la cláusula, solamente tengo que pedir que me paguen. Tampoco es un proceso ejecutivo, no vayan a pensar que es por ese lado. Va a ser un proceso de conocimiento, ¿no? Pero con gran probabilidad, porque hay un proceso de estructura monitoria que se llama resolución de contrato por falta de pago, ¿no? 491 del Código Procesal Civil. Ok, ahora, si yo tengo una cláusula penal, si el abogado ha sido tan cuidadoso de poner una cláusula penal, uf, no saben qué alivio para la parte perjudicada. Porque es más, aunque no existan daños y perjuicios, sí o sí tiene que pagar, ¿no? Es que vámonos a un caso hipotético, ¿no es cierto? Eh, Estoy haciendo construir una casa porque ya me voy a salir de mi casa porque estaba viviendo yo con mi esposa e hijos, con mis papás, todos en uno, de la olla grande, como dicen, ¿no es cierto? Que no es pecado por si acaso, ni delito, o sea, nunca escupan para arriba, uno no sabe cómo termina, ¿no? No hay que juzgar a la gente. Puede que sea efectivamente un vago, un mantenido, o que hayan tenido pues muchos problemas o factores en los cuales uno está en esa situación, o todos comienzan así. No a todos les regalan una casa para irse a vivir, ¿no? Bien, entonces, digamos que yo estoy viviendo en la casa de mis padres con mi familia, ¿ya? Y bueno, finalmente logro sacar un crédito, fruto de mi trabajo, qué sé yo, pues estoy construyendo una casa que me la tienen que entregar en 7 meses, ¿no? Y cuando ya pasan los 7 meses, pues resulta que la casa todavía no es entregada. ¿Tengo daños y perjuicios? ¿Cómo podríamos establecer, cómo podríamos contabilizar? Lucro cesante, dice, daño emergente. ¿Hay? Si yo no pago un alquiler, ¿ah? Bueno, mis padres, pues, agua, luz, qué sé yo, pero hay recibos. Mi padre me hace firmar recibos. Entonces, ¿por qué tenemos ese problema los abogados? Porque a veces los hechos, las circunstancias no te permiten que tú puedas generar o contar de forma anticipada con aquellos elementos materiales que te permitan demostrar la existencia de daños y perjuicios. Ahora, distinto fuera que yo esté viviendo en alquiler y tenga un contrato con reconocimiento de firmas y rúbricas, y qué mejor que la señora pague impuestos, ¿no? Bueno, por lo menos hay un contrato. Entonces, cada mes de retraso, cada día de retraso, ¿qué me ocasiona a mí? Pagar pues alquiler. Y ahí yo sí tendría la capacidad de demostrar los daños y perjuicios con esos recibos impagos de alquiler. No serán pues los de la renta, pero presentaré los recibos caseros que me dan, podré presentar, qué sé yo, prueba testifical, lo podré someter a confesión provocada, ¿no es cierto? O que venga de testigo el dueño de la casa que alquilo, o sea, tantas formas que hay para demostrar en ese caso, ¿no? Ahora, si, si si estoy en el primer caso, donde vivo con mis padres y demás, bueno, pues lo mejor sería que el contrato tenga una cláusula penal y ahí pare de contar, ¿no? No importa si hay, no importa si no hay, no importa si se generan medios probatorios o no, sí o sí me pagan los daños y perjuicios. Ustedes como abogados tienen que ver a favor de quién van a poner esas cláusulas, porque no se olviden que uno de ellos es su cliente y el otro pues no es su cliente. Y ustedes obviamente no son pues imparciales, porque tienen un vínculo de trabajo, nexo, relación con una de las partes. Ahora, si ninguna de las partes es su cliente, sean neutrales y ofrezcan de forma neutral. No, miren, no sé si les parece, consulto, podemos colocar aquí una cláusula penal o de repente ponemos arras en caso de que pase esto, ¿no? Entonces, como lo vas a lanzar ahí, ellos discuten, contrato paritario, ¿no? O de libre discusión. Ellos discuten, ven, pues, pongamos un monto, ¿no? O pongamos una fecha, etcétera, 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 ¿no? Ahora, si tu cliente es el que necesita todas esas garantías, vos ya tienes que tener el contrato listo, hecho, y tienes que explicarle a la otra parte en qué consiste y además que también lo va a beneficiar, porque no se supone que los daños y perjuicios solamente sean establecidos para una sola de las partes, es para las dos partes, ¿no? Porque el incumplimiento puede generar de cualquiera de ambas. Ok. La cláusula penal es accesoria, ¿no? Y como tal sigue la suerte del contrato principal.
lo que quiere decir que si en algún momento el contrato va a ser afectado o sancionado o declarado con nulidad o anulabilidad, pues si lo principal ha quedado neutralizado, pues lo accesorio también. Pero lo contrario no significa que sea de la misma forma. Es decir, si en el contrato vamos a atacar a una de las cláusulas que según nosotros es abusiva o es nula, pues no se olviden que el contrato va a poder subsistir, ¿no? Eso quiere decir que, quién sabe, solamente se va a anular la cláusula y el resto del contrato pues puede permanecer. Qué sé yo, pues de repente se ha establecido una multa bastante elevada, ¿no es cierto? O de repente es pues un monto exagerado que no tiene nada que ver con la realidad y hasta puede caer en un enriquecimiento ilícito o algo así, ¿no? A eso me refiero. Eh, Así que, bueno, sí, este concepto que estamos dando es solamente de la cláusula penal. Es solamente de la cláusula penal. ¿Ya? Eh, las arras, o sea, las arras también, de forma genérica, también cumplen la misma función, pero tienen una connotación un poco distinta, ¿no? De igual forma, prevé, ¿no es cierto?, de forma anticipada, pues una posible indemnización por concepto de daños y perjuicios y también es una cláusula accesoria. Sí o sí tiene que estar escrita, no puede ser verbal, ¿no? Esta cláusula penal o el tema de una cláusula de arras, pues también eh, puede ser que el juez entre a regularla o a dejarla sin efecto a solicitud de parte, ¿no? No puede ser modificada de forma unilateral, pero sí puede ser modificada de forma bilateral, es decir, si ambas partes están de acuerdo, pues se modifica. Y si no están de acuerdo, pues se mantiene. Si la cláusula tú crees que es muy abusiva, que está totalmente fuera de proporción, pues en ese caso se supone que vía judicial vas a buscar su neutralización. Interpretación de los contratos, ¿no? Y ahí el juez verá qué va a hacer con esa cláusula bajo el entendido que de repente era un contrato a título gratuito, de repente era un contrato a título oneroso y ustedes van a ver, ¿no es cierto? Ya han visto en el 518, pues cómo el juez tendría que emitir un criterio en ese sentido. Asimismo, no debemos olvidar que a requerimiento de parte, el juez sería la única persona autorizada de poder modificar o dejar sin efecto o reducir dicha cláusula. Habría que ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas cláusulas son montos establecidos, pero son irrisorios, son una lágrima, o sea, como una burla? Sí, yo creo que van a tener que hacer un trabajo de investigación para ver si finalmente vamos a aplicar en analogía cuando te ponen un monto exorbitante, qué pasa cuando te ponen un monto absurdo, que no tiene nada que ver con cubrir los posibles daños y perjuicios en un contrato donde ha habido incumplimiento. Bien, clases. Estamos hablando de la cláusula penal. Por un lado tenemos la cláusula penal compensatoria y por otro lado tenemos la cláusula penal moratoria, ¿no? Estas tienen pues algunas connotaciones que son distintas. Por ejemplo, cuando yo hablo de una cláusula penal compensatoria, el deudor se está comprometiendo a pagar una suma de dinero o entregar un determinado bien, ¿no? O entrega el bien o entrega una suma de dinero a título de ser una cláusula compensatoria. En caso de que se vaya por vía judicial, se supone que el acreedor no puede pedir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? No puede pedir las dos cosas al mismo tiempo porque si lo hace estaría encajando su conducta a un enriquecimiento ilegítimo. Entonces, queda total y completamente prohibido el asunto de que pueda pedirse los dos. O pides el cumplimiento,
que te den ese bien que se han comprometido, o pides el pago de la cláusula penal compensatoria, aquello que te van a dar en cuenta del bien que no te han podido entregar, ¿no? Por eso es compensatoria, va en compensación de. ¿Qué pasa con la cláusula penal moratoria? Así como su nombre dice, aquí lo que vamos a penar es el retraso en el cumplimiento de la obligación. Ya saben ustedes, han llevado en Civil 3 que la mora es el retraso en el cumplimiento de la obligación. Saben también que la mora puede estar establecida de forma convencional directamente ya en el contrato. Saben que hay algunas obligaciones donde la mora no es necesaria requerirla como, requerirla, se me salió muy rirla. Ya, como ocurre en la Comisión de Hechos Ilícitos. También saben que si no se ha establecido nada en el contrato, pues puedes requerirla mediante una carta notariada o en su defecto directamente con la presentación de una demanda, ¿no? Ok. Bueno, en estos casos, pues se supone que lo que se va a penar es el retraso. Podríamos encajar directamente con el ejemplo que pusimos de esa construcción de una vivienda, de un bien inmueble, ¿no? En aquellos casos en que se haga la construcción de este bien inmueble, pues se supone, ¿no? Se supone que tiene que darse pues la figura de poder establecer una penalidad por el retraso de la obligación. Bien, van a disculpar, estoy un poco distraído aquí en un centro de salud, a ver si ya me toca. Ya, bien. No sean curiosos, por favor, estoy con las medidas de bioseguridad, o sea, vengo a tocar a todo el mundo y saludo de beso a todos. No, mentira, es una broma, no vayan a pensar que es cierto. Ya. Bien. No, yo estoy bien. Vengo a hacer control a alguien. Ya. Ay, ustedes. Cállense, atiendan. Ya. Ok. Entonces, ¿qué pasa con la cláusula penal moratoria? La figura es distinta. ¿Y por qué es distinta la figura? Porque en caso de incumplimiento, si vas a llegar a un proceso judicial, pues se supone que puedes pedir las dos cosas, ¿no? Tú puedes pedir las dos cosas, no solamente una de ellas como ocurre en la cláusula penal compensatoria, ¿no? Si yo voy a llegar a vía judicial, entonces voy a demandar uno, el cumplimiento del contrato más el pago de la cláusula penal moratoria. Y ya les dije, no tienes que probar nada, no tienes que probar nada. Solamente es presentar la demanda y ya está. ¿Sí? Simple y sencillo. ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto? Ah, porque en este caso, en realidad, tú estás solicitando uno, que sí o sí te cumplan, ¿no es cierto?, con aquello que han establecido, que era la construcción de la vivienda. Y dos, estás solicitando también que te paguen tus daños y perjuicios, es decir, yo sigo pagando un alquiler. Entonces, no es un tema de que te van a devolver, por decir algo, los $90,000 que tú estás pagando por la construcción. No es un tema donde van a dar una penalidad, donde además de los $90,000 te tienen que dar la casa. O sea, son dos cosas, ¿no? Es la construcción más el dinero, entonces estarías duplicando la obligación. Por eso ahí es un enriquecimiento ilegítimo. En este otro ejemplo, sí, adelante. Uf, pero por supuesto, pues por supuesto, es que las cláusulas que ellos... eh, no vas a demandar tu enriquecimiento ilegítimo, ese es un complemento. En realidad lo que tú vas a demandar, dependiendo a lo que pide el cliente, no se olviden.
Abogado da las opciones, cliente toma las decisiones, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que ver qué van a demandar de acuerdo a lo que dice el cliente. Porque el cliente puede decir, no, yo quiero comprar el lote. O yo quiero que, sí, comprar el lote. Me ha atrasado, pero yo quiero comprar. Tengo el dinero. ¿Qué vamos a demandar? Cumplimiento de contrato, ¿no? Cumplimiento de contrato. O de repente al que no le están pagando es a la empresa constructora y la empresa te demanda. ¿Quién sabe? No hay una cláusula, ¿qué les digo? No hay una cláusula que haya establecido la resolución por incumplimiento de una de ellas. Es que la resolución puede ser judicial, puede ser que ya esté pactada, ¿no es cierto?, en alguna cláusula. Entonces, dependerá el caso. Pero para terminar con la pregunta y el primer ejemplo, yo quiero que me terminen de construir mi casa. Por lo tanto, voy a demandar sí o sí cumplimiento de contrato. Además de eso, quiero que me paguen los daños y perjuicios por el retraso que hay. Yo en 7 meses tenía que salir y ahora me han dicho que tengo que esperar 3 meses más, ¿no? Entonces voy a pagar yo un alquiler esos 3 meses y por lo tanto quiero que se aplique la cláusula penal. Seguramente la cláusula penal dirá pues cláusula penal en caso del retraso en la entrega de la construcción se establece una multa de $500 por mes de retraso. ¿No? Eso es lo que yo pago como alquiler y por eso se ha pensado en ese monto, ¿no? Entonces, es un monto coherente, porque tú no estás diciendo, 1, que me entreguen la construcción, 2, que no me cobren nada por la construcción, 3, además de ello, una penalidad. No. ¿Qué estás pidiendo? Tú estás pagando, ya has pagado. ¿Qué quieres? Que te terminen la construcción. Ah, pero ha habido un retraso. ¿Cuánto tenemos que darle? No me van a dar $90,000 por el retraso, me van a dar solamente $500 por mes de retraso, ¿no? ¿Se entiende? Chicos, chicas, ¿qué dicen? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Qué ruidingo, ¿ah? Bien. Ahora vamos a pasar con el tema de las arras. ¿Qué son las arras? Al igual que en el anterior caso, tiene por objetivo también el prever de forma anticipada los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar por no darse cumplimiento al contrato de la forma que se ha establecido. Las arras consiste en la entrega posiblemente de una suma de dinero o algún bien que sea fungible. Esto busca la finalidad de lograr asegurar la celebración del contrato o la conclusión del negocio jurídico. O sea que si alguna de las partes decide retractarse, pues verá el tema de aplicarse sí o sí esta cláusula, ¿no? Esta cláusula en arras. Claro, las arras constituyen en la entrega de un bien fungible o una suma de dinero. Esto con la finalidad de asegurar la celebración del contrato, por un lado, o de asegurar la conclusión del negocio jurídico. Se supone que... Ups.
¿Usted todavía no entró? No, sí, pasó ya. Ah, pensé que ya había entrado. Nadie salió también para adentro. Ah, Buen día. buenos días. Enrique.